Muy seguramente a estas alturas ya habrás escuchado la palabra BIM, pero ¿sabes qué es exactamente? Pues BIM son unas siglas en inglés que significan Building Information Modeling. Resulta que BIM le está dando un giro completo a la industria de la construcción tal como la conocemos. La razón, porque estamos poniendo toda la revolución tecnológica a disposición de la construcción. Ya con eso te debes hacer una idea del potencial que tiene, pero ¿qué significa que un proyecto esté usando BIM? Y más aún, ¿qué beneficio aporta? Pues te lo voy a explicar y me entenderás por qué deberías estar implementando ya BIM en tus proyectos y que no es una moda pasajera. Por definición tenemos que BIM es un proceso colaborativo donde todos los involucrados en un proyecto de construcción añaden y gestionan información en un modelo digital. A grandes rasgos se trata de hacer cualquier tipo de proyecto constructivo en computadores antes de hacerlo realidad. Esas representaciones virtuales se llaman modelos y lejos de ser un simple edificio virtual tienen contenida toda la información del proyecto, información que puede ser consultada por cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, mientras los ingenieros y arquitectos están trabajando en el proyecto, los dueños, administradores o incluso los interventores pueden consultar el estado actual del proyecto y su avance en tiempo real. Toda esa información que se está añadiendo al modelo puede ser utilizada para procesos que van desde la concepción y planeación del proyecto hasta su diseño, preconstrucción, construcción, operación, reparación y demolición. Eso que te mencioné es uno de los pilares fundamentales de BIM y es que abarca absolutamente todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Le ves el potencial? Esto quiere decir que estamos trabajando y consultando sobre una única fuente de información del proyecto. La información está centralizada en el modelo inteligente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que aún no terminamos. Muchos tienden a asociar BIM con softwares de modelado como Revit o ArchiCAD, o peor aún, dicen que simplemente es un modelo 3D, pues nada más lejos de la realidad. Ciertamente los softwares juegan un papel importantísimo en un proyecto ejecutado con BIM, pero BIM no es un software. Como te mencioné ahora, es un proceso, y con proceso hablamos de que es algo estructurado, algo que tiene una secuencia lógica, y que se llega a implementar con experiencia y basado en criterios y protocolos. Claramente esa implementación y ejecución no la hace un gurú del BIM, sino que es un trabajo colaborativo en equipo donde todos están involucrados, y por eso tiene que ser estructurado. Con todo eso te estarás preguntando, bueno, ¿y qué me aporta a mí implementar BIM en el proyecto? Como los fundamentos de BIM se basan en centralizar información, trabajar colaborativamente, de forma concurrente e integrando todos los procesos constructivos, no solo aumenta enormemente la cohesión y productividad del equipo de trabajo, sino que se generan diseños más precisos, se planifica mejor la ejecución del proyecto, se eliminan baches de información, se hacen mejores análisis, se coordinan mejor los diseños, se prevén problemas en obra antes de que ocurran, se planean mantenimientos e innumerables beneficios más. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Una buena implementación logra reducir tiempos y costos de ejecución en un 20% y reprocesos en un 30%. Y no te estoy exagerando, son números reales que salieron de estudios reales llevados a cabo por empresas tan experimentadas a nivel global como McGraw-Hill Construction. Te dejo el link del estudio en la descripción. Si te ha gustado este video, no olvides en suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones. Subo contenido muy interesante como estos dos videos de aquí. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima.